Entonces, buenas tardes para todos. Vamos a dar entonces inicio a todo el módulo de fisiología renal. ¿Sí? Entonces, para iniciar de manera introductoria, tenemos que básicamente los organismos primitivos se desarrollaron en lo que se denominó como un mar primitivo. ¿Listo? Entonces, resulta que este mar primitivo era un mar rico en sodio incloruro, que es obviamente muy diferente a la constitución intracelular, y a medida que se fue dando la evolución, ¿listo? Del paso de un ambiente marítimo hacia un ambiente, digamos, más terrestre, entonces los organismos comenzaron a desarrollar estrategias para tratar de mantener ese mar primitivo, digamos, consigo mismos, que es el medio extracelular que nos compone. ¿Listo? Ese medio extracelular, entonces, como lo mencioné, es rico en cloruro y en potasio. Y resulta que nosotros como organismos vivos, entonces nosotros estamos muy relacionados con básicamente nuestro medio externo, a través, por ejemplo, de todo el tracto gastrointestinal, nos estamos relacionando a través de los pulmones, ¿sí? Y esto nos hace unos sistemas abiertos con digamos, con el medio ambiente, ¿sí? Obviamente, digamos que el componente que nos permite la interacción con todo esto, con toda la parte externa, va a ser el plasma sanguíneo, que está en constante comunicación con lo que pasa en el tracto gastrointestinal o con lo que pasa a nivel pulmonar. Ese plasma sanguíneo también está de una u otra forma en un contacto, ¿sí? Un intercambio permanente con los líquidos intersticiales, y esto también con los líquidos intracelulares, ¿sí? De tal forma que básicamente se tiene que para el ser humano alrededor del 42, digamos, el 60% del peso corporal viene a ser líquido, y pues esto representa alrededor de 42 litros en una persona que pesa 70 kilogramos. Entonces todos estos fluidos en una persona pues van a estar distribuidos básicamente en dos espacios principales, que va a ser el espacio extracelular y el espacio intracelular, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, como les mencioné anteriormente, que estos espacios están en una estrecha interrelación, realizando procesos de intercambio de solutos, y básicamente para mantener la homeostasis corporal o en equilibrio dinámico. ¿Listo? Entonces, si nosotros observamos acá la composición de los fluidos extracelulares, generalmente son muy similares. ¿Listo? A diferencia de lo que sucede con esas concentraciones de los solutos a nivel intracelular, aquí ya cambia de una forma muy considerable. ¿Listo? Entonces, para los fluidos extracelulares generalmente se mantienen unas condiciones, para los fluidos intracelulares se mantiene otro tipo de condición. Acá también, ¿qué se puede observar? Hay una cuestión muy importante. Una cuestión muy importante que se debe apreciar acá es que, a pesar de que hay unas variaciones en esas concentraciones de esos solutos, la osmolaridad de esas soluciones es igual en todos. ¿Esto qué permite? Se permite que haya un balance correcto de agua en cualquiera de los espacios. Y básicamente lo que vamos a observar acá es que la función renal va a estar relacionada con una regulación de todas esas concentraciones y de esa osmolaridad. Entonces, gráficamente observamos aquí cómo es la composición de solutos en ese líquido extracelular, que lo vamos a observar en el plasma, ¿sí? Que lo vamos a observar inicialmente en el plasma sanguíneo, aquí en el líquido intersticial. Obviamente para el sodio, el cloruro y en este caso el potasio son concentraciones similares. A nivel plasmático vamos a encontrar principalmente la presencia de proteínas plasmáticas que no están en el líquido intersticial, y cuando comparamos contra el líquido intracelular, pues esto cambia radicalmente. Aquí los fosfatos vienen a jugar un papel bastante importante como iones fosfato. Las proteínas también vienen a jugar, y el principal el principal catión pues viene a ser el potasio. Esa es una tabla que ustedes ya habrán visto en varias ocasiones, en varias oportunidades, donde se muestra cuál es la concentración de cada una de estas solutos a nivel tanto
digamos, de plasmático, en este caso es plasmático libre de proteínas, y a nivel intersticial, cómo cambian esos valores como tal y a nivel intracelular. De todas maneras, esta tabla les queda para ustedes para que la revisen con más detalle. Entonces, viendo de forma muy resumida cómo son esos compartimentos de los líquidos corporales, observamos que las funciones renales están, digamos, principalmente relacionadas con una regulación del balance hídrico y electrolítico en el cuerpo, ¿sí? O sea, la regulación en lo que tiene que ver con el agua como tal, ¿listo? Un balance de agua, pero no solamente de agua, sino también, por ejemplo, de los iones que mencionamos ahora, ¿sí? Porque dependiendo de ellos, pues vamos a tener que se va o a expulsar más agua o a retener más agua, dependiendo de cómo estemos en esos parámetros. Dentro de las funciones renales también vamos a encontrar que está relacionado con la excreción de desechos metabólicos, ¿listo? Por ejemplo, la creatinina, la urea, ¿sí? También vamos a encontrar que a través de la vía renal se excretan sustancias bioactivas como hormonas, de exceso de hormona, entonces parte de ellas van a parar en la orina. Pueden ser que estas sufran procesos de conjugación o no, el caso es que ella se puede eliminar a través de la vía renal. Otra de las funciones renales importantes y que se ha visto en varias oportunidades es la de regulación de la presión arterial, ¿listo? ¿A través de qué? Del eje renina, angiotensina, ¿listo? Y vamos a ver que a partir de la angiotensina también va a ir ¿qué? La aldosterona, ¿sí? Que aquí en este gráfico no lo muestra, pero también estaría implicada la aldosterona en esa regulación de presión arterial. Y entonces ahí está, digamos, de una u otra forma interactuando con la parte cardiovascular. Además de esto, también está relacionado con la producción, pues, de una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos, que es la eritropoyetina, que es otra de las funciones renales características de esta función renal. Y como también lo hemos visto anteriormente, entonces también está relacionado con la segunda hidroxilación de la vitamina D para llevar hacia la forma activa. Esa vitamina D que va a jugar un papel importante en el balance de calcio y fosfato en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con, digamos, con toda esta estructura renal? Entonces, básicamente los riñones son estructuras que son retroperitoneales. Vamos a ver esto de forma muy general. Y pasando ya a la estructura del riñón, entonces vamos a observar que él se compone básicamente, o se ha caracterizado su estructura macroscópica, una corteza. Vamos a también observar lo que se conoce como unas médulas. Vamos a observar también, en este caso, que a esos riñones pues va a llegar sangre a través de la arteria renal y sale a través de la vena renal. Allí se va a realizar un proceso de filtración y lo que se filtra entonces va finalmente a aparecer, digamos en este caso, por los cálices menores, ¿sí? Y todo esto va a desembocar finalmente a la pelvis renal y finalmente al ureter. ¿Listo? En una visión ya más microscópica observamos, aquí tenemos la corteza renal, vamos a tener aquí la médula renal, ¿cierto? Entonces allí vamos a encontrar las estructuras funcionales del riñón que ven a ser la nefrona. Entonces esta nefrona, digamos, de forma general se compone de un corpúsculo renal, en el cual vamos a observar inicialmente el glomérulo, los capilares, digamos, los capilares glomerulares, y vamos a observar la cápsula de Bowman, y vamos a observar también todo lo que es o conforma el túbulo renal, ¿sí? Que está dividido en varias partes. Vamos a tener el túbulo contorneado principal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el ducto colector de forma, digamos, general. Las nefronas, entonces, dependiendo de su ubicación, generalmente el corpúsculo en la corteza, entonces se ha clasificado en dos formas. Unas que deben ser las nefronas corticales
que son básicamente nefronas que están más hacia la porción externa de la corteza, y vamos a encontrar unas nefronas justamedulares que están más cerca, digamos, como su nombre lo indica, de la médula renal. Obviamente esa ubicación en ellas pues tiene una connotación importante en cuanto a su función. Generalmente las nefronas justamedulares se han relacionado con digamos, el producir orina más concentrada, ¿sí? ¿Eso debido a qué? A que esa asa de Henle que ella tiene, entonces es bastante profundo, se interna bastante en la médula, ¿listo? Se interna bastante en la médula, que como vamos a ver más adelante es una zona donde hay un gradiente básicamente osmótico que permite realizar tal función. Las nefronas corticales generalmente está relacionada con una función normal, cuando hay un equilibrio hídrico adecuado. Las nefronas justamedulares entonces aparecen cuando hay déficit, por ejemplo, de agua. Entonces, como lo mencionaba ahora, esa nefrona generalmente se compone inicialmente de un corpúsculo. Vamos a tener el corpúsculo renal, que es este. Ya lo mencioné que allí están los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. ¿Listo? Vamos a tener que a partir de ese corpúsculo renal entonces se desprende el túbulo renal, que es todo esto, y ese túbulo renal está subdividido en diferentes partes. Vamos a tener un túbulo, digamos, contorneado proximal, que viene hasta acá. Luego vamos a tener un túbulo recto, básicamente proximal, que viene hasta acá. Luego viene el asa de Henle, que es toda esta porción, hasta acá, desde este punto, básicamente hasta acá. Y esa asa de Henle entonces se divide en dos porciones, una porción descendente, una porción descendente pues, delgada. Vamos a tener una porción ascendente que se divide en dos partes, la porción ascendente delgada y la porción ascendente gruesa. Posteriormente vamos a tener túbulo contorneado distal, ¿sí? Vamos a tener un túbulo conector y la parte inicial del túbulo colector en esta región. Posteriormente vamos a tener el ducto colector en la porción cortical, el ducto colector en la porción medular externa y el ducto colector en la porción medular interna. Obviamente vamos a tener que, por ejemplo, en cuanto a las diferencias entre las nefronas justamedulares y las nefronas corticales, pues ese asa de Henle como tal se va a diferenciar un poco. Por ejemplo, vamos a tener que la porción delgada del asa ascendente básicamente desaparece en las nefronas corticales y la porción descendente es muy corta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí lo que vamos a tener entonces el corpúsculo renal, como lo he dicho, y todo lo que compone el túbulo renal, que en general tenemos el túbulo proximal, asa de Henle, vamos a tener el túbulo distal y los ductos colectores, ¿sí? De forma general. No debemos perder de vista que todo este túbulo renal va a estar acompañado de una red capilar, ¿sí? Unos capilares va a estar acompañado de unos capilares que obviamente están implicados en estos procesos renales que vamos a ver más adelante. Entonces el corpúsculo renal que tenemos acá, como lo he mencionado, entonces vamos a tener aquí los capilares glomerulares, ¿sí? Digamos que son de una u otra forma van a estar relacionados, o a esos capilares a esos capilares llega la sangre a través de la arteriora aferente, ¿listo? Que es esta que tenemos acá, y vamos a tener que de los capilares glomerulares entonces va a salir la sangre por la arteriora eferente. Ese corpúsculo renal entonces se compone de esta cápsula que tiene una capa parietal y va a tener una capa visceral, ¿sí? Y la capa visceral generalmente está conformada por unas células especiales que se denominan los podocitos, que forman unas estructuras que se llaman los pedicelos, los pies, y finalmente forman lo que se conoce como unas rejillas de filtración.
Entonces aquí podemos observar básicamente vemos el podocito, ¿cierto? Con sus procesos y los pies que él forma y conformando esas rejillas de filtración. Eso que tenemos aquí es básicamente una vista interna de esos capilares glomerulares que son básicamente fenestrados, pero eso lo veremos o lo abordaremos en otra sesión. Y vamos a tener entonces que digamos, entre los capilares glomerulares y los podocitos, pues se forma lo que se conoce como la barrera de filtración, que lo vamos a ver de forma muy general, luego lo veremos de forma más detallada. Tenemos que está básicamente conformado por las células endoteliales, ¿cierto? Por una membrana basal, y obviamente, como lo mostré ahora, ese endotelio es un endotelio fenestrado. Aquí tenemos cómo es esa representación esquemática de los pies, lo que está pasando acá, ¿sí? Y esos pies permiten, digamos, la formación de unos poros bastante pequeños de 5 nanómetros respecto a lo que, digamos, los poros que permiten pues, ese endotelio capilar, ¿sí? Unos poros bastante grandes. Entonces, finalmente, donde se realiza la filtración va a ser en esos porocitos. Entonces, esa barrera de filtración se compone básicamente del endotelio fenestrado, se compone de una lámina basal, ¿sí? Y se compone de unas rejillas de filtración básicamente determinadas por los podocitos. Dentro de toda esta estructura renal, entonces nosotros debemos tener en cuenta cómo cambia la morfología de las células que conforman el túbulo renal. Entonces, digamos, una característica importante son las células, digamos, epiteliales que están conformando el túbulo contornado proximal. Ellas tienen, bueno, digamos, se caracterizan por tener unos prominentes bordes o membranas apicales con borde en forma de cepillo que les permiten realizar unos procesos de reabsorción bastante altos. Por ejemplo, en las células epiteliales que están básicamente en el asa de Henle son células bastante permeables. Las del asa, digamos, de Henle porción gruesa, el asa de Henle ascendente porción gruesa son unas celulitas bastante impermeables al agua, por ejemplo. Y de esta forma, entonces, vamos a observar cómo va cambiando pues, esa morfología que ustedes habrán abordado en su parte de histología. Entonces, funcionalmente nosotros tenemos que en el túbulo proximal básicamente se dan procesos de reabsorción de muchos solutos, por ejemplo sodio, cloruro, bicarbonato, ¿sí? Aquí también se va a producir la reabsorción de agua, unas proporciones relativamente grandes, y aquí se hacen secreciones, ¿sí? Secreciones, por ejemplo, de ácido. Una de las secreciones constitutivas aquí es el ácido y algunas bases. Vamos a tener que en el asa de Henle, por ejemplo, en la porción descendente, se va a realizar reabsorción de agua. En la porción ascendente, entonces, se va a realizar principalmente reabsorción de solutos y secreción de protones. En cuanto al túbulo distal, entonces en el túbulo distal vamos a observar que se realiza, digamos, reabsorción de solutos, y cuando vamos al ducto colector, bueno, más bien el túbulo distal, la parte terminal y parte inicial del ducto colector, entonces aquí se puede realizar procesos de reabsorción de sal, ¿cierto? Procesos de reabsorción de agua, y en este caso la reabsorción de agua puede ser una reabsorción de forma facultativa mediada por hormonas, como en este caso la hormona antidiurética, y se puede también realizar reabsorción tanto de bicarbonato como de potasio y a su vez secreción de ese potasio. En los ductos colectores también se mantiene la reabsorción de, digamos, de sodio y cloruro, y digamos, en este caso también de agua de forma facultativa mediada por esa hormona, también reabsorción de agua y bicarbonato y secreción de ácido. Entonces nosotros observando todos digamos, estos eventos que ocurren allí en ese túbulo renal y en ese corpúsculo, vamos a llegar a que en el renal se ocurren tres procesos básicos, ¿sí? Entonces uno va a ser el proceso de filtración, otro va a ser el proceso de reabsorción y otro va a ser el proceso de secreción, ¿sí? Entonces el proceso de filtración que se da aquí en el glomérulo, entre los capilares glomerulares y el espacio capsular, vamos a tener que sea el paso de sustancias del glomérulo a la cápsula de Bowman. Los procesos de reabsorción entonces implica el paso de sustancias
desde el túbulo renal o de la nefrona hacia los capilares peritubulares, los que acompañan ese túbulo renal, y vamos a tener que los procesos de secreción, entonces va a ser el paso de sustancias de esos capilares, ¿cierto? Aquí secreción desde los capilares hacia el lumen de ese túbulo renal. Entonces, dentro de estos procesos básicos renales, y ya observando, digamos, vamos proporcionalmente o cuantitativamente qué es lo que pasa, lo que se ha observado es que en el corpúsculo renal se produce básicamente la filtración entre 105 y 125 mililitros por minuto, ¿sí? Se ha observado de que básicamente todas las sustancias, a excepción de las proteínas, todas las sustancias plasmáticas, a excepción de las proteínas grandes, pueden ser filtradas e inicialmente pasar al filtrado glomerular, o sea, vamos a ser parte de ese fluido tubular en su inicio. Una vez ese fluido está en el túbulo contorneado proximal, entonces allí comienzan los procesos de reabsorción y de secreción. Entonces en los procesos de reabsorción vamos a observar que alrededor del 65% del agua, el sodio y el potasio se reabsorben, la glucosa en esa porción se reabsorbe en su 100%, igual que los aminoácidos en condiciones normales. El cloruro se reabsorbe en una menor proporción, el bicarbonato se reabsorbe en una proporción alta, y también vamos a tener allí entonces procesos de secreción, por ejemplo, de amoníaco, de urea y de creatinina. En el asa de Henle entonces vamos a tener procesos de reabsorción de agua que implican más o menos un 15%, de sodio más o menos entre un 20 y 30%, de potasio digamos un porcentaje similar, de cloruro también, y de bicarbonato digamos, se realiza un proceso de reabsorción también bastante alto, es un 20%, y se secreta principalmente urea. Entonces si nosotros vamos mirando entre el túbulo contorneado proximal y el túbulo distal, se ha reabsorbido alrededor del 80%, en este caso del agua, se ha reabsorbido casi el 90%, 80 y 90% de sodio y potasio, y digamos grandes porcentajes de los otros solutos. En el túbulo contorneado distal, entonces esa reabsorción de agua va a ser entre 10 y 15%, ¿cierto? De sodio 5 y cloruro 5, y obviamente aquí comienzan, digamos, esos procesos de reabsorción que van a ser de una u otra forma no constitutivos o pueden ser variables dependiendo de las hormonas. Y vamos a tener el túbulo, digamos, el ducto colector y la parte terminal del túbulo contorneado distal, donde se produce reabsorción de agua, que también es estimulado por hormona antidiurética, ¿sí? Vamos a tener aquí la reabsorción de sodio, estimulado por aldosterona, ¿listo? Y vamos a tener, por ejemplo, procesos de secreción de potasio y de protones también. Entonces, una vez viendo todo esto, surge la pregunta de cómo se mide esa función renal. ¿Qué parámetros se pueden estar teniendo en cuenta para realizar dicha medición o estimar la función renal? Entonces, en esta función renal nosotros vamos a tener que se realiza básicamente de dos formas diferentes. Pues bueno, digamos aquí vamos a esa función renal se ha mirando cómo es el transporte y el aclaramiento a nivel de dicho riñón, ¿sí? Entonces esa función renal se ha podido medir de dos formas diferentes. Una es mediante, digamos, técnicas de imagenología. Se mira qué es lo que pasa en el riñón, ¿sí? Con, digamos, un bolo de alguna sustancia, vista macroscópicamente, y se estima, digamos, esa función renal. Y la otra es por depuración renal. Entonces la depuración renal básicamente nos va a indicar cómo es el manejo de esos solutos y agua por parte del riñón. Entonces cuando nosotros vamos a mirar la depuración renal, nosotros vamos a tener en cuenta de que esa depuración renal va a tener, digamos, como base qué es lo que se está filtrando en ese riñón y qué es lo que se está excretando, ¿sí? Obviamente nosotros aquí hablamos de riñón como tal, pero y ustedes lo van a ver generalmente esquematizado como una nefrona. Digamos que básicamente, digamos, son muy homólogos entre sí, la función es muy similar, ¿sí? Entonces la diferencia entre lo que se filtra y lo que se excreta, entonces nos va a dar una idea
de qué es lo que está sucediendo con otros procesos renales como de reabsorción y de secreción, ¿sí? Entonces, de esta forma la depuración nos da información acerca de lo que está pasando en la filtración glomerular, en la reabsorción tubular y en la secreción tubular. ¿Listo? Obviamente teniendo en cuenta qué es lo que se está excretando finalmente. Entonces, ¿qué es la depuración? La depuración entonces viene a ser el volumen de plasma sanguíneo, ¿sí? Volumen de plasma sanguíneo, ojo con esto, es plasma sanguíneo, no la sangre como tal, que se necesita por unidad de tiempo para aportar la cantidad de soluto que aparece en la orina. Entonces, en esta definición pues queda claro de que básicamente lo que va a aparecer en la orina proviene de la sangre o de ese plasma sanguíneo, y entonces vamos a tener también que la tasa a la cual el soluto aparece en la orina es igual a la tasa a la cual el soluto desaparece del plasma sanguíneo. Y obviamente todo esto está relacionado o se basa en el principio de equilibrio de masas, en el que teniendo al riñón como un sistema, que si tenemos aquí el riñón es un sistema, la masa que entra va a ser igual a la masa que sale, ¿sí? Entonces obviamente en el riñón, como vamos a ver ahora, la masa que puede salir puede ser por dos vías diferentes. Entonces la masa que generalmente entra al riñón, entonces entra a través de la arteria renal, y la masa que sale va a salir a través de la vena renal o del uréter. ¿Listo? Obviamente teniendo todo esto como sistema, van a haber algunas limitaciones inherentes en que nosotros no vamos a poder observar qué es lo que pasa al interior de dicho sistema. Este es el sistema, el riñón, ¿sí? El riñón es el sistema, es como una caja negra que nosotros no vamos a poder observar qué pasa en su interior, por ejemplo a nivel de cada nefrona, ¿sí? Entonces él nos da una idea desde la suma de todos esos procesos de transporte en todas las nefronas, que van a ser alrededor de 2 millones, y pues por ende no vamos a tener información precisa sobre sitios, sobre los sitios o digamos los eventos de transporte en esa nefrona. Entonces si se desea saber más información acerca de esos procesos, se deben hacer unos estudios, por ejemplo ya a nivel experimentales y a nivel microscópicos, como vamos a ver más adelante. Entonces, para entender este proceso de depuración, nosotros vamos aquí primero a definir los diferentes parámetros que necesitamos para entender este proceso, ¿sí? Nosotros vamos a tener entonces que a través de la arteria renal va a llegar, digamos, un flujo determinado de plasma sanguíneo, que va a ser el flujo plasmático renal a nivel arterial, ¿sí? Y si nosotros estamos en un momento dado interesados en alguna molécula que está en ese plasma, entonces vamos a hablar de que esa molécula va a estar a una concentración plasmática determinada a nivel arterial. Además de esto, entonces vamos a observar de que en las salidas pues vamos a tener ese mismo flujo plasmático renal, pero a nivel venoso. Entonces aquí la distinción es este subíndice, y vamos a tener que cuando digamos, ese plasma que sale de ese riñón o de ese sistema, entonces va a salir a una concentración diferente, ¿sí? Una concentración plasmática de la sustancia de interés a nivel venoso. Pero como esta no es la única salida, vamos a tener otra salida que va a ser a través del uréter. Entonces nosotros vamos a tener acá, debemos tener en cuenta cuál es ese flujo urinario que se está produciendo, y en ese flujo urinario cuál va a ser de una u otra forma la concentración de esa sustancia de interés, ¿sí? Entonces acá tenemos las diferentes definiciones, y vamos a tener, como les dije anteriormente, que la entrada, ¿listo? En este caso va a ser esta, la entrada va a ser igual a, digamos, la suma de las salidas. Esto es por principio de conservación de masa. Entonces, ¿qué se tiene en todo este proceso de depuración? A volver un momento. Si nosotros en un momento dado suponemos de que esta, digamos, esta concentración
del soluto a nivel venoso es cero. Estamos suponiendo que todo un volumen de plasma sanguíneo que llegó al riñón, ¿sí?, fue básicamente limpiado de ese soluto y el soluto va a aparecer en su totalidad en la orina. Entonces, cuando hacemos esa asunción de que la salida de solutos por la vena es igual a cero y realizamos el cambio de flujo plasmático renal a nivel, este sería venoso, por la, perdón, arterial, por este simbolito, el CX, que implica el aclaramiento, y haciendo el rearreglo vamos a tener la ecuación básica de aclaramiento a nivel renal o de depuración renal. Entonces, esta ecuación que nos dice que el aclaramiento que sea a nivel renal es igual a la concentración de la sustancia de interés en la orina por el volumen de orina producido dividido esa concentración plasmática de dicha sustancia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el aclaramiento básicamente es el volumen del plasma sanguíneo, es este, por unidad de tiempo, que sería totalmente limpiado o depurado de un soluto en un tiempo determinado. ¿Listo? Eso es lo que significa toda esta, digamos, esta expresión. Dentro de todos estos procesos de depuración y, digamos, tratando de entender cómo es esa excreción urinaria neta de solutos, entonces nosotros vamos a tener acá que básicamente la excreción urinaria neta de soluto, la cantidad de soluto que aparece en la orina, pues va a ser igual a una carga a ser filtrada, una carga que hace una cantidad de ese soluto que va a ser reabsorbida y una cantidad de soluto que va a ser secretada. ¿Por qué mencionamos esto acá? Porque la depuración depende de esos tres factores, ya lo hemos mencionado. Y entonces, digamos que en esas mediciones de depuración hay sustancias que cumplen con unas u otras características que son muy importantes para medir unos parámetros renales también importantes, ¿sí? Entonces, esta depuración renal, dependiendo de la sustancia de que se esté hablando, para una sustancia cualquiera, como por ejemplo el sodio, nosotros vamos a tener que la relación que aplica va a ser la ecuación clásica de depuración renal, ¿sí?, en la cual ese valor de depuración de esa sustancia puede estar entre 0, ¿sí?, y 700 mililitros por minuto, que es la cantidad de plasma sanguíneo que le llega al riñón. O sea, se aclara 0 mililitros por minuto o se aclaran los 700 mililitros por minuto, que es el máximo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando se produce esto es para una sustancia cualquiera? Cuando se produce el aclaramiento, ¿cierto?, de la totalidad del plasma sanguíneo que llega al riñón, entonces vamos a hablar de que ese valor de aclaramiento es igual o me estima al flujo plasmático renal. Obviamente la sustancia debe tener unas condiciones, como aún vamos a ver más adelante, y en este caso, por ejemplo, una de esas sustancias pues viene a ser el paraminohipurato o el ácido paraminohipúrico, que permite estimar este parámetro importante en el riñón. También vamos a tener, por ejemplo, que el aclaramiento renal nos puede permitir estimar la tasa de filtración glomerular. Entonces, obviamente la sustancia debe cumplir con otras condiciones diferentes y al realizar el proceso o la estimación del aclaramiento, resulta que ese aclaramiento me va a estimar cuál es esa tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Vamos entonces a entrar a ver estas dos. Esta la vamos a desarrollar en un ejemplo que se dará en otro video. Bueno, entonces, ¿cómo se determina o cómo se hace la determinación de ese flujo plasmático renal? Entonces vamos a observar de que eso es dado por lo que le mencioné ahora, a través de esa sustancia que es el ácido paraminohipúrico, en el cual el riñón lo aclara en un solo paso a través de él, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de esta función vamos a tener que el aclaramiento renal de ese ácido paraminohipúrico es igual al flujo plasmático renal como tal, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que el aclaramiento de esta sustancia me puede estimar de una forma bastante adecuada todo ese flujo plasmático renal. ¿Esto por qué? Porque es que este ácido paraminohipúrico se filtra libremente, ¿cierto? Se secreta al túbulo renal, este no se reabsorbe
y vamos a tener que el riñón ni lo sintetiza ni lo metaboliza. Entonces, teniendo estas propiedades, él es un buen candidato, una buena sustancia para poder estimar este parámetro renal como tal. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, lo que sucede acá, digamos, a nivel renal, es que inicialmente, si nosotros tenemos una cantidad de sustancia determinada, entonces esta sustancia o parte de esa sustancia puede ser filtrada, ¿cierto? Puede ser filtrada en ese glomérulo. Hay otra parte que va a seguir digamos, por la arteriola eferente, y cuando se está en los capilares peritubulares, entonces nosotros lo que vamos a tener aquí es que esa sustancia va a ser secretada. ¿Listo? Entonces ella se es filtrada y secretada. Entonces aquí vamos a tener toda la cantidad de sustancia que inicialmente entró, la cantidad de ese soluto que inicialmente entró por la arteriola aferente, y cuando vamos a observar la cantidad de esa sustancia a nivel de la vena renal, entonces su concentración es básicamente cero. ¿Qué quiere decir eso? Que se aclaró ese plasma sanguíneo en un solo paso por el riñón, y en la vena aparece cero, digamos, una concentración de cero de dicha sustancia. Digamos que para realizar el uso de esta sustancia del paraminipurato, para realizar estos estudios de flujo plasmático renal, pues él debe ser inyectado de forma intravenosa porque el cuerpo básicamente no lo produce. Y se debe tener cuidado que, digamos, él puede ser aclarado en un solo paso cuando él está presente en bajas concentraciones a nivel plasmático. Si las concentraciones se elevan digamos, después de cierto nivel, ese sistema de secreción se puede saturar, y entonces digamos que el aclaramiento no va a ser, digamos, el máximo, y comienza a quedar cierta cantidad del soluto a nivel plasmático. ¿Cómo nosotros vamos a observar esto? Esto lo vamos a observar con el siguiente ejemplo. Entonces, en el siguiente ejemplo nosotros vamos a tener, digamos, como parámetro ya establecido, es que el flujo plasmático que llega al riñón va a ser 700 mililitros por minuto aproximadamente. Y con esos 700 mililitros por minuto, entonces se ha observado de que llega a una cantidad neta de soluto, una masa neta de soluto en el tiempo de alrededor de 70 miligramos por minuto que está llegando a este riñón, ¿sí? En el riñón entonces se filtra una parte, entonces esa parte se denomina la carga filtrada. Entonces esa carga filtrada va a ser alrededor de 10, perdón. Entonces aquí alrededor de 10 miligramos por minuto se filtra en ese riñón, y vamos a tener entonces que cuando esa sustancia, el remanente, entonces aquí tenemos 10, aquí llegó 70, por aquí van 60, ¿listo? Por aquí van 60. Entonces posteriormente estos 60 se pueden secretar al túbulo renal, y en la orina van a aparecer los 70 miligramos por minuto, o sea, lo que entró por la arteriola aferente, digamos por la arteria renal, salió por la orina. Entonces en este caso vamos a decir que el aclaramiento fueron los 700 mililitros. Todo lo que entró está presente en la orina, o sea que todo ese plasma sanguíneo, cuando sale por la parte venosa, no va a contener el soluto. Entonces el aclaramiento fue los 700 mililitros por minuto, y en este caso los invito para que desarrollen la fórmula en este caso, ¿sí? Vamos a tener U por B, que es esto, ¿cierto? Y podemos tener ese flujo plasmático renal y tenemos la carga de soluto, podemos hallar cuál es la concentración de este paraminipurato en sangre, y de esta forma hallar el aclaramiento. Nos va a dar el mismo, digamos, este mismo valor, el flujo plasmático renal. Pero ¿qué sucede cuando entonces el paraminipúrico, ¿sí? El ácido paraminipúrico se aplica a unas concentraciones altas en el plasma sanguíneo? Entonces en este caso se va a duplicar la carga de esa molécula, de esa sustancia en el plasma sanguíneo. Entonces, como puede ser filtrado libremente, entonces pues él se filtra aparte. Entonces, si la carga se duplica, básicamente, digamos, si la cantidad de sustancia se duplica en el plasma sanguíneo, la carga filtrada acá va a ser duplicada también. Entonces, si nosotros realizamos aquí la resta, básicamente a nivel de la arteriola eferente,
van a quedar alrededor, digamos, de 120, ¿cierto? Van a quedar alrededor de 120. 120, eso sería miligramos por minuto. Pero ¿qué sucede? Resulta que para esta sustancia se tiene una tasa de secreción máxima. Esta va a ser una tasa de secreción máxima que va a ser más o menos de 80 miligramos por minuto. Entonces lo máximo que se va a secretar en este momento van a ser 100, ¿sí? Pero a pesar de que se está secretando una cantidad de hecho más elevada, ¿sí?, que la que tenemos acá, resulta que parte de ese soluto está apareciendo en la parte venosa, ¿sí? Dado esto, entonces resulta que el aclaramiento en este caso va a ser menor. El aclaramiento es menor debido a que el soluto continúa estando en la parte venosa. O sea que de los 700 mililitros, ¿sí?, que llegó con una cantidad de 140, vamos, en estos 700 mililitros, aquí hay 100 y de aquí para acá están los 100, de acá para acá hay 40, entonces a estos 100 que tenemos acá, estos son los 700 mililitros, aquí hay 100, digamos, miligramos del soluto, entonces se limpió todo esto que está en recuadro rojo y lo que queda aquí en recuadro blanco continúa hacia la parte venosa. Entonces ya vamos a decir que el volumen limpiado no fueron los 700 sino un poco menos, en este caso les tocaría determinarlo y serían alrededor de 500 mililitros por minuto. ¿Por qué sucede esto? Entonces resulta que esto sucede debido a que hay una tasa de saturación para la secreción de ese paraminipurato, ¿sí? Él tiene una, digamos, un punto donde se satura y no puede, digamos, secretarse más cantidad de dicha sustancia. Generalmente la carga filtrada es lineal respecto a lo que tenemos en el plasma sanguíneo. Entonces, desarrollemos esta gráfica de una forma más adecuada. Primero vamos a tener que en el eje X vamos a observar la concentración plasmática del ácido paraminipúrico, ¿cierto? Y aquí vamos a tener la cantidad excretada del paraminipurato, ¿listo? Digamos que va apareciendo en el túbulo renal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la filtración, generalmente entre más sustancia haya en el plasma sanguíneo, y como la filtración se da prácticamente de forma libre, entonces digamos que la filtración va a ser una relación básicamente lineal respecto a la concentración plasmática. Entre más sustancia haya en el plasma, más se va a filtrar en esos capilares glomerulares. ¿Qué tenemos con la secreción? Entonces la secreción inicialmente, vemos como él tiene una tasa máxima de secreción inicialmente, pues a medida que se incrementa la concentración plasmática, pues él es capaz de secretar toda la sustancia hacia la orina, ¿sí? Entonces finalmente aparece en la orina excretada, pero va a llegar a un punto máximo donde se da una inflexión, que va a ser este punto, en que esa secreción o esa tasa de secreción va a comenzar a ser estable. Entonces, así la concentración plasmática de paraminipurato se incremente, la secreción de él en los túbulos renales se va a mantener constante, ¿sí? Y cuando vamos a mirar entonces la excreción de esa sustancia, del paraminipurato, entonces vamos a observar que es básicamente la suma de este, ¿sí?, la suma de la curva azul más la curva verde nos da esta curva roja. Entonces esta curva roja nos dice que más o menos alrededor de una concentración de 0.5, 0.6 milimoles por litro, vamos acá, 0.6, entonces ya hay un nivel de saturación y va a quedar básicamente la sustancia a nivel del plasma sanguíneo. Otro de los parámetros, digamos, claves que nos permite, digamos, esta relación de aclaramiento dilucidar va a ser la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Obviamente para determinar esa tasa de filtración glomerular, nosotros vamos a requerir una sustancia con unas propiedades diferentes y pues vamos a tener que, en este caso, el aclaramiento va a ser igual a esa tasa de filtración glomerular. Aquí tenemos las siglas en español, tasa de filtración glomerular, en inglés es la GFL.
glomerular filtration rate, para que digamos no se vayan a confundir con esto. Entonces las propiedades de la sustancia requerida para poder medir la tasa de filtración glomerular es que inicialmente sea filtrado libremente en el corpúsculo renal, ¿sí? O los capilares glomerulares. O sea que vamos a tener que la concentración en la cápsula o en ese espacio capsular va a ser igual a la concentración en el plasma sanguíneo, ¿sí? Si él se filtra libremente, la concentración en la cápsula, digamos, o más bien en ese fluido, en ese filtrado o en ese ultrafiltrado, va a ser igual a lo que está en el plasma sanguíneo. Y la otra es que los túbulos no lo reabsorben, no lo secretan, ni lo metabolizan, ni lo almacenan, ni nada. Básicamente solo se filtra y no pasa nada más, ¿sí? Entonces vamos a tener de esta forma de que la cantidad de sustancia X en la orina en el tiempo va a ser igual a la cantidad que el glomérulo filtró en el mismo tiempo, ¿sí? La sustancia entonces que contiene estas características pues va a ser la inulina. ¿Listo? Cumple con los criterios para medir esa tasa de filtración glomerular. Entonces, como les digo aquí, no se va ni a, por una parte, secretarse, esto no va a suceder, reabsorberse, esto no va a suceder, metabolizarse tampoco. Entonces solamente la sustancia puede pasar, digamos, puede ser filtrada libremente. Esto no implica que todo lo que esté aquí, ¿sí? No implica que toda la sustancia que esté llegando aquí tenga que pasar acá, no. Puede ser simplemente una parte. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a observar que si la concentración plasmática, por ejemplo, de inulina, 0,6 miligramos por mililitro, vamos a tener, digamos, el mismo flujo plasmático renal 700, y si se está produciendo una cantidad, ¿sí?, de orina con estas condiciones, entonces, ¿cuál sería el aclaramiento? Entonces, en este caso los invito para que desarrollen la fórmula. Entonces, el aclaramiento va a ser igual a U, ¿cierto?, por B, es la concentración urinaria del soluto, por el flujo urinario sobre la concentración plasmática de esa sustancia que sería la inulina, ¿sí? Entonces, si desarrollamos esto, ¿cuánto nos daría? Pues hagamos el ejercicio. ¿Cuánto daría dicho cálculo? Entonces, este cálculo nos daría, digamos, como las unidades de concentración están iguales, no pasa nada, 5 por 12 dividido 0,6. Daría alrededor de 100 mililitros por minuto. O sea que lo que está sucediendo acá es 100 mililitros por minuto, ¿sí? Se está aclarando 100 mililitros por minuto. Aquí vamos a tener 700 mililitros por minuto de flujo plasmático renal. De esos 700, básicamente 100 se están aclarando qué es lo que pasa por acá. O sea, que esos 100 mililitros por minuto vienen a ser la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Para tener esto en cuenta. Entonces aquí observamos de nuevo lo que es lo que está sucediendo. Entonces la inulina llega a este riñón, se filtra libremente y posteriormente aquí no va a suceder ninguno de estos eventos. Entonces lo que se filtra es lo que va a aparecer acá, que va a aparecer en la orina. Entonces, de lo que aparece en la orina es básicamente la cantidad de sustancia que se le está quitando a este volumen plasmático, ¿sí? Y entonces lo que nosotros denominamos como aclaramiento va a ser el flujo plasmático renal. Entonces aquí tenemos como ejemplo esto, ¿sí? Bueno, que no está totalmente desarrollado, luego lo vamos a desarrollar en un ejemplo que les voy a enviar para que digamos estudien. ¿Qué pasa con la inulina? Entonces, como toda sustancia, digamos, tiene unas limitantes.
Entonces esta inulina básicamente pues que es buena para medir esa tasa de filtración glomerular, a nivel clínico no es tan útil, ¿sí? Porque esta requiere ser de una u otra forma administrada de forma intravenosa, y para mantener niveles constantes de esa concentración plasmática pues se requiere también administrar de forma más bien constante, ¿sí? Para el análisis de ella entonces se requieren equipos muy técnicos, y como digamos parte de ese análisis se tienen que algunos de los marcadores que se usan para determinar la cantidad de la concentración de esa inulina pues se pueden unir a ciertas proteínas, y esto altera los resultados. Entonces digamos que dado esto se buscó otro tipo de sustancia que en la medida de lo posible fuera endógena, ¿sí? Endógena, y pues se determinó que la creatinina cumplía dichos, digamos, dichos requerimientos, ¿sí? La creatinina entonces básicamente es una sustancia que cumple esos mismos requerimientos de que se filtra libremente, no se reabsorbe, no se secreta, o es en una medida muy pequeña lo que sucede con ella, pero básicamente no sucede. Y entonces esto evita infusión intravenosa de sustancias exógenas al cuerpo, ¿sí? Obviamente es más barato y fácil, confiable, ya que esa creatinina generalmente se produce por metabolismo en el músculo, y la producción de esa creatinina es básicamente constante a lo largo del día, o digamos en un día determinado, es básicamente constante. Entonces, obviamente en la medición de la creatinina hay que tener en cuenta ciertas condiciones de si hay ingesta de altas cantidades de carne o si hay un problema a nivel muscular. Entonces se debe tener cuidado con el diagnóstico que se hace acá, porque puede sobreestimar esos valores de creatinina. Pero a pesar de eso, digamos, si la persona ha ingerido grandes cantidades de carne, pues generalmente después de 24 horas de que se realice el proceso de digestión, se van a dar unas medidas que son confiables. Entonces, ¿qué vamos a tener con respecto a esa creatinina? Entonces la creatinina finalmente que puede ser, digamos, ya a ustedes les dije, puede ser secretada por los túbulos, pero en unas pequeñas cantidades puede sobreestimar esa tasa de filtración glomerular, ¿sí? Pero también se ha observado que los métodos colorimétricos también pueden sobreestimar esas concentraciones de creatinina. Entonces cuando se tienen estos dos puntos, estos dos fuentes de error, entonces básicamente ellos se anulan, ¿sí? Eso es lo que se ha podido determinar, y eso es lo que ha favorecido de que, de que la creatinina básicamente se pueda utilizar para determinar esa tasa de filtración glomerular, ¿sí? Digamos que ahí está la importancia de esa creatinina. Entonces, ¿qué pasa con la creatinina? Entonces, esa creatinina, digamos, tiene una tasa básicamente de depuración básicamente constante, ¿sí? El cuerpo la produce a una tasa constante, y el cuerpo también la elimina o la excreta a una tasa constante. Entonces, lo que se ha observado es que para que, digamos, se dé esta tasa de producción constante y excreción constante, pues hay digamos, como un ajuste entre lo que sucede a nivel del plasma, ¿sí? A nivel plasmático, las concentraciones plasmáticas, y de la tasa de filtración glomerular. Entonces, esta gráfica lo que nos dice es que a tasas de filtración glomerular altas, ¿listo? Supongamos que se bebió mucha agua, entonces la tasa de filtración glomerular aumenta. Entonces, en este caso, digamos, la secreción de creatinina y la excreción finalmente, pues se mantiene constante, pero como esa tasa de filtración glomerular es alta, puede eliminar más creatinina, y esto induce a que la concentración plasmática de creatinina se disminuya, ¿sí? Se disminuya en un momento antes, cuando hacemos el producto de la concentración plasmática de creatinina en este punto por la tasa de filtración glomerular, viene a ser esto que tenemos aquí tenemos alrededor de 10 miligramos por mililitro. Ojo que estos son decilitros, esto es multiplicado prácticamente por 10 miligramos por decilitro. Si lo volvemos a litro, esto sería por 10, o sea que esto sería 160, 120, 80, 40, aquí sería más o menos 10. Entonces,
cuando hacemos esa multiplicación, 100% 80, 10% 80, perdón, nos va a dar 1,8. ¿Qué sucede en un momento dado si esa tasa de filtración glomerular cae? Supongamos que hay déficit de agua. Entonces, cuando esa tasa de filtración glomerular es más bien baja, digamos en este caso, entonces obviamente la concentración plasmática de creatinina se comienza a incrementar, ¿sí? Pero ¿qué sucede si nosotros hacemos el producto de estos dos valores? 45, vamos alrededor de 40, bueno, aquí no está bien señalado, aquí es 45 por 4, pero aquí nos muestra 45 por 40, ¿sí? Vamos a tener este valor. Si realizamos esa multiplicación nos va a dar de nuevo la misma cantidad, ¿sí? Si esa tasa de filtración glomerular cae aún más, vamos por debajo de los, digamos, aquí estaría alrededor de 20, ¿sí? Digamos, aquí estaría alrededor de 22 siguiendo esto. Entonces, si nosotros miramos este 22, siguiendo la curva, entonces básicamente se relaciona con un valor de 80 de concentración plasmática de esa creatinina, ¿sí? Entonces vamos a observar de que esa creatinina se está excretando a un nivel, digamos, a un nivel constante. Entonces, esta curva, ¿qué nos indica? Indica que básicamente, independientemente de la tasa de filtración glomerular, obviamente hasta ciertos rangos, la excreción urinaria de creatinina se va a mantener constante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? O sea, eso indica de que a bajas concentraciones, tasas de filtración glomerular, la creatinina plasmática se eleva, pero la tasa de excreción va a ser igual. Si la tasa de filtración glomerular se eleva, entonces la concentración plasmática de creatinina cae, pero su secreción se va a mantener a un nivel constante. Obviamente lo que vimos anteriormente, digamos, está relacionado con esa función global de riñón, sobre todo en cuanto al aclaramiento de sustancias. Pero pues toda esa técnica, digamos, a nivel global no nos dice mucho sobre qué es lo que está pasando a nivel renal, dónde es que se están produciendo los eventos, por ejemplo, de reabsorción o de secreción para que sea finalmente la excreción. ¿Listo? Entonces aquí es cuando entra a jugar todas estas técnicas de microscopía, que básicamente ya es con modelo animal. Entonces vamos a tener un modelo animal, en donde, digamos, básicamente mediante técnicas invasivas se puede mirar qué es lo que está pasando de hecho en cada segmento de la nefrona. Obviamente esto no va a ser usado en la parte clínica, ¿sí? Pero sí en la parte experimental para poder determinar qué está pasando en cada segmento de dicha nefrona y pues que nos da información acerca de esa función renal como tal. Entonces una de las técnicas es la de micropunción de flujo libre. Esta micropunción de flujo libre básicamente hace referencia a que el túbulo renal, se ubica un túbulo renal y se comienza a muestrear qué es lo que está pasando allí, básicamente todo el fluido que está viajando por ese túbulo. Entonces de una u otra forma se puede conocer cuál es ese flujo tubular, ¿listo? Se puede conocer el flujo tubular o la cantidad de fluido tubular. Se puede evaluar cuál es la concentración del soluto, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos parámetros allí, la concentración del soluto, el fluido tubular, y obviamente la concentración de la sustancia a nivel plasmática también se puede medir, simplemente haciendo un muestreo, y de esta forma podemos hallar cuál es el aclaramiento de esa sustancia, digamos, hasta esta región del túbulo renal. Si en un momento dado, por ejemplo, esta técnica de micropunción se pone en esta región, pues entonces va a dar un valor diferente de aclaramiento si están sucediendo procesos de reabsorción y de secreción. Entonces nos puede indicar en qué parte están sucediendo dichos procesos, y es interesante, digamos, esta técnica. Otra de las técnicas que se tiene es básicamente, digamos, la medición de la tasa de filtración glomerular en una nefrona aislada, ¿sí? Una nefrona unitaria. De la misma forma en que se hizo la técnica de micropunción, se puede realizar
básicamente esta técnica para determinar la tasa de filtración glomerular. Obviamente aquí también se va a utilizar la inulina, ¿sí? Que se puede conocer, pues, digamos, su concentración plasmática, se puede aplicar cierta cantidad hasta que llega a una concentración plasmática determinada. Se hace un bloqueo del túbulo y se mira, básicamente, se colecta por técnica de micropunción cuál es la cantidad de orina que se está produciendo, se puede determinar la concentración de esa inulina en esa cantidad de orina y teniendo estos parámetros se puede determinar finalmente cuál es esa tasa de filtración glomerular de una nefrona aislada. También hay otras, digamos, técnicas en la cual de una u otra forma se evalúa qué es lo que está pasando en un tramo determinado de ese túbulo renal. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, se produce un bloqueo en los extremos de un túbulo renal y se puede aplicar una cantidad de una sustancia conocida, y se evalúa cómo es modificado ese fluido al interior del túbulo, si se le están realizando procesos de reabsorción o si se le están realizando procesos de secreción. Obviamente aquí se va colectando esa solución y se puede determinar cómo varió respecto a lo que se le suministró a ese túbulo. O sea, esto puede ser un experimento bastante controlado que pueda dar una información muy detallada de lo que está pasando en esta región. El otro experimento es de microperfusión continua. Básicamente aquí se inyecta una solución conocida y se va muestreando permanentemente qué pasa en ese túbulo, obviamente en diferentes momentos, ¿listo? Y pues obviamente sabiendo cuál es la concentración de la sustancia en ese muestreo, ¿cierto? Qué tanto se está inyectando por acá, entonces se puede saber qué está pasando también con ese fluido tubular que en este momento se está inyectando. Digamos que además de medir eso se puede mirar pues, electrofisiológicamente qué está pasando con estas celulitas, si ellas tienen alguna variación en su potencial cuando está realizando procesos de reabsorción o no. Entonces permite realizar de una u otra forma mediciones electrofisiológicas si cambian, por ejemplo, los potenciales de membrana, ¿sí? Como vamos a ver en el transporte de solutos, que algunas veces este lumen puede estar cargado negativamente o puede estar cargado positivamente. La otra es básicamente la última técnica que vamos a mirar acá. No estamos entrando en detalle en ella, sino explicándola de forma muy, digamos, cualitativa. Es el de túbulo perfundido aislado. Entonces, una porción del túbulo renal se perfunde con una sustancia, ¿cierto?, conocida y se mira básicamente qué es, o bueno, cómo se modifica ese fluido tubular en esta porción de túbulo renal. Luego se realiza, obviamente, se recolecta el fluido y se compara cómo son las concentraciones de la sustancia de interés en esta porción respecto a lo que se introdujo inicialmente, ¿sí? Entonces esto permite controlar fuertemente o de forma muy precisa qué se le está proporcionando a ese túbulo renal y pues cómo está modificando dicho fluido tubular. Entonces, en resumen, digamos, en cuanto a estas técnicas para medir función renal, pues hay distintas técnicas, ¿listo? Algunas, digamos, con una demanda técnica bastante fuerte, digamos, sobre todo si nosotros queremos medir la función en determinadas partes de esa nefrona, entonces la demanda técnica es bastante alta. Algunas son útiles clínicamente, como por ejemplo vimos lo de la creatinina, ¿sí? Otras son solamente útiles a nivel experimental. Y básicamente lo que se usa con estas técnicas es mirar cómo el riñón procesa el fluido y qué tan eficientemente lo modifica, o digamos, y qué parte de esa nefrona está implicada en esos procesamientos de dichos fluidos. Con eso terminamos esta presentación. Entonces, muchas gracias y recuerden que básicamente un video de una presentación no reemplaza la lectura. Siempre recuerden leer para que profundicen un poco más, ya que al momento de ustedes leer tienen más tiempo para poder de una u otra forma asimilar lo que están aprendiendo. Muchas gracias.